Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El podcast de Milton Ya no Tello. soy un esclavo del temor. Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Sé que es una bendición que podamos estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Un pensamiento, una meditación en ella nos puede transformar la visión, la manera que tenemos de pensar, nos puede transformar el día y creo que es una bendición poder compartir porque nos va a nutrir. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y nos deja una promesa. En el último capítulo, que es el capítulo 4, nos deja una promesa hermosa que la quiero compartir con ustedes. Dice de esta manera la palabra de Dios, capítulo 4, versículos 5 y 6 vamos a leer. Estoy por enviarles, el versículo 5, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esta profecía, esta promesa se cumplió. Aquellos que hemos leído, escudriñado en el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús hace mención de esta palabra refiriéndose a Juan el Bautista, que él era el postrer Elías, el Elías que Dios iba a mandar. Entendamos que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un periodo de silencio. Amén. Un periodo donde Dios no habla, donde estaban esperando constantemente al Mesías. En eso llega Jesús, conocemos la historia, y haciendo referencia a Juan, cuando Juan es entregado, es encarcelado, hablando de Juan, diciendo que no era, en un momento Jesús dice: ¿a quién fueron a ver al desierto? ¿A quién? ¿A un príncipe? No, fueron a ver un hombre. Y digo más que hombre, profeta. Y digo más que profeta, como que no va a haber otro como Juan. Profetas de profetas, con un ministerio único, porque tenía el cumplimiento de esta palabra de ser el postrer Elías. Y el espíritu profético de Elías es el que manifiesta prodigios y milagros, es el que manifiesta señales poderosas de parte del cielo para indicar la voluntad de Dios como un testigo ante todos los que ven, ante el pueblo. En este caso estaba Juan manifestando señales de arrepentimiento. Amén. La señal más grande que Juan manifestaba, la señal más grande que Juan podía mostrar, y Dios mostraba, mejor dicho, a través de la vida del profeta Juan, era justamente el apellido de Juan. ¿Cómo se lo conoce? Cuando digo apellido, no hablo del apellido en sí de él, sino cómo se lo conoce. Juan el Bautista. Él bautizaba. Amén. Y esto es aquel que le abriría camino al Mesías, al Señor. Y qué interesante, porque el espíritu de Elías, en gracia, o preparando el nuevo pacto, manifestó como lo más notable, grande, como lo más poderoso. No abrió el mar, amén. No hizo señales exteriores profundas y a la vista de todos, sino que el ministerio profético, el ministerio más visible de Juan el Bautista,
era y fue el preparar camino al Señor. Bautizaba a la gente en aguas. Amén. Por eso cada uno de nosotros fue bautizado con una simbología que lo que hemos pasado por el bautismo conocemos que es sepultar la vieja vida y es poder, cuando salimos del agua, reconocemos, manifestamos aquella nueva creación en Cristo que somos, que Él hace todo nuevo. Amén. Pero hay algo poderoso que Juan manifestaba, esto que en otro lado se vio pocas veces. Vemos que el profeta Elías mandaba a bautizar, no era bautizar, era sumergirse en el agua al que tenía lepra, al sirio, pero no vemos como una práctica de doctrina, no vemos como un no dogma, sino como una práctica que se tomara, que la sinagoga tomase como parte de la adoración, del rito, sino que en este caso es instaurado por medio de Juan. Y hablaba de sepultar, como nos llegó históricamente la información y la enseñanza, sepultar algo para que algo nuevo empiece a ser, empiece a vivir. ¿Y qué simbólico esto? Más en el tiempo que le tocaba a Juan abrir brecha para el Mesías. El Mesías era su primo, era Jesús, pero él reconocía, no lo miraba como Jesús, sino que reconocía que era el Señor. Qué poderosa revelación, qué poderosa revelación. Se podría decir que Juan el Bautista fue el primero, o uno de los primeros, mejor dicho, no fue el primero, pero uno de los primeros, una de las primeras personas, de los primeros siervos que se dio cuenta que Dios le ha mostrado que Jesús era el Cristo. Amén. Estaba enseñando Juan el Bautista y hablaba que primero llamaba a todos a arrepentirse, que el reino de los cielos se estaba acercando. Amén. Que el reino de los cielos se estaba acercando y llamaba al arrepentimiento. Ahora miren qué poderoso que es el arrepentimiento, que nos da una pauta, como una llave que nos va a abrir la puerta de la gracia. Amén. Gracia es derramada, pero por arrepentimiento viene salvación. Y salvación es cuando la gracia se ejecuta en la persona. Amén. La salvación es salvar algo que no se caiga. Salvar algo es un plan redentivo para que lo que estaba perdido no lo esté. Amén. Y podemos ver que el ministerio tremendo de Juan el Bautista, abriendo brecha al Mesías. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Malaquías, en este versículo, en el libro, lo voy a volver a leer para ir hilando y entender. Estoy por enviarles al profeta Elías. Ya el profeta Elías había muerto, obviamente, humanamente, pero ¿cómo que lo iba a enviar? ¿Que iba a reencarnar? No. Hablaba del espíritu del profeta Elías, que era el que tuvo Juan el Bautista. Pero ¿saben algo? Dice la palabra de Dios: antes que llegue el día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo es el día grande del Señor? ¿Cuándo aparece esta frase? Si bien aparece en muchas profecías, pero particularmente en nuestros días, ¿cuándo lo esperamos? Cuando Él venga a buscar a su iglesia. Ahora, la palabra dice que va a enviar el espíritu de Elías. O sea que ese espíritu se va a manifestar nuevamente en la iglesia, en corazones que están entendiendo que tienen que abrirle brecha al Señor, que tiene que abrirle brecha al
al Mesías, amén, como mensaje de salvación, como mensaje de redención para cada una de las vidas. Y cómo nosotros podemos entender y ejecutar este espíritu, esta mentalidad, y de esta manera, sino poder cada uno de nosotros entender que somos el medio, al igual que Juan el Bautista anunciando que el reino de los cielos se había acercado y que Cristo es Cristo, que el Señor es digno. Podemos de la misma manera manifestar este evangelio precioso. Recordemos las características de Juan el Bautista, un hombre que comía langostas, que vivía en el desierto, que se tapaba con pieles de camellos, dice la palabra, un hombre que tenía una manera de vivir particular. Amén. Ahora, ¿qué significa eso a nuestros días? ¿Significa que tenemos que ser toscos? No, significa que tenemos que tener una vida que todos vean que es distinta, que todos vean que es de consagración, que todos vean que es de búsqueda de Dios, que es distinta, que todos puedan marcar nuestra manera de vivir y que no seamos iguales al resto. De esa manera podemos manifestar el espíritu de Elías que estuvo en Juan el Bautista, porque Jesús dice, Elías ya vino, hablando de Juan el Bautista. Elías ya se manifestó. Por lo tanto, decía, yo soy, amén. Y esta frase grande y terrible, que se pronuncia mucho en el Nuevo Testamento, en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis, habla de que va a llegar el día terrible, el día grande del Señor. El día, en algunos párrafos dice, en algunos versículos, el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes va a llegar, pero antes se va a manifestar el espíritu de Elías, que es aquellas personas, va a venir un avivamiento mundial, va a venir ese espíritu y esa visión. Por eso nosotros hacemos Operación 72, por eso nosotros estamos alineados y entendemos que la multiplicación tiene como respuesta manifestar este espíritu, poder ir y manifestar a Cristo. Amén. Vamos a leer el versículo 6. Hablando de quién. Estoy por enviarles al profeta Elías. ¿A quién? A Elías. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Ese espíritu de Elías, esa mentalidad de ir por el necesitado, de manifestar salvación, de manifestar poder de Dios, va a traer reconciliación con las generaciones. Lo que hace el infierno es disolver, dividir las generaciones para que no haya continuidad generacional con respecto a las enseñanzas, con respecto a la educación, con respecto a los valores, con respecto a la impartición de lo que los padres tienen. Estamos hablando de lo bueno, los buenos valores, las cuestiones espirituales y poder transferir lo de Dios a otras generaciones, sino que está interesado el infierno en cortar esa transferencia. Acuérdense en el Antiguo Testamento que por ley Dios le dice, háblale, recuérdele, enséñele a sus hijos y a sus nietos, y que todo lo que habían vivido se pasara de generación en generación. Por eso estaba tan arraigado. Vemos en la era de Jesús que había gente que conocía la ley, estaba tan familiarizada con los hechos históricos que habían sucedido, pero que no conocían a Dios. Ahora, el Señor nos manda en este momento, según este pasaje, a que podamos manifestar el espíritu de Elías. Amén. ¿Significa que voy a ser profeta? No. ¿Significa que sobre mí va a venir algo mágico y voy a ser distinto? No. Se trata de entender el tiempo que estoy viviendo. Se trata de entender que Cristo va a venir y que tengo como iglesia que manifestar, prepararle el camino. Amén. Para que no se pierdan, para que le conozcan. Vamos al versículo 6.
lo que dije primero, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Qué impresionante, qué tremendo esto. Porque la palabra me dice, Dios habla diciendo, el espíritu de Elías, cuando envía al profeta Elías, que es la manifestación en el cumplimiento de este versículo de Juan el Bautista, cuando operemos como Juan el Bautista, como Elías, en ese poder, en esa autoridad, acordémonos que Elías dejó a Eliseo. Acordémonos que lo de Elías se multiplicó en poder, lo ministerial, lo espiritual, todo lo que Elías tenía se multiplicó en Eliseo. Que podamos tener esta beta, esta cuestión, este don de multiplicarnos en nuestros hijos. Amén. Que podamos ser de bendición a nuestras generaciones. Y la última parte me encanta. Y Dios dice, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¡Wow! Un Dios que dice, yo no destruiré la tierra totalmente. Si hay un espíritu de Elías que se manifieste, y ese espíritu de Elías es el que le abre camino al Señor, habla en las calles, golpea en las casas, le habla a los amigos, a alguien le va a hablar de Cristo, manifestando a Cristo, manifestando de que hay una nueva oportunidad para ellos. Amén. Y esto me encanta, porque Dios dice que Él va a enviar al espíritu de Elías. Jesús dice que ya lo envió, dice, esto se cumplió en Juan, pero a nosotros también nos queda la manifestación de ese Juan el Bautista, de ese Elías como iglesia, porque Cristo va a volver. Jesús dijo, volveré. Jesús dijo que iba a volver por su iglesia, y cuando Él vuelva necesita que le abramos, que le preparemos el camino. Pastor, ¿y la Biblia dice eso? Lo dice, pero no lo dice textualmente. Amén. Dios es Dios, es autosuficiente, no necesita de mí como particular, pero la iglesia debe preparar, amén, preparar el camino. La iglesia debe ir por las almas, porque no son suyas, son de Dios, amén. La iglesia como cuerpo debe moverse porque Él es la cabeza, amén. Y necesitamos tener ¿y saben qué? Necesitamos, y acá cierra todo, cumplir la gran comisión. Para cerrar, y esto es lo que quiero que se grabe en su cabeza, lo estoy grabando en la mía, la gran comisión se cumple con la manifestación del espíritu de Elías, de Juan el Bautista, de aquellos que preparan el camino, porque el Señor viene. Amén. Espero que te haya sido de bendición. Te mando un gran abrazo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. El podcast de Milton Tello. Quebrantado fuiste, oh Jesús.